Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hans Eco Garden. Mi nombre es Hans y en este vídeo os voy a mostrar lo sencillo que es reproducir una higuera por esqueje. ¡Vamos allá! Muchas veces vemos el árbol de la higuera y decimos, ¿y ahora qué rama cortamos para hacer un esqueje? Pues ahora os lo muestro. Estas ramas que salen de aquí de la base del árbol de la higuera son ideales para hacer esquejes porque tienen mucha fuerza. ¿Veis? Estas de aquí, todas estas, le quitan fuerza a la higuera, habría que cortarlas para la higuera grande, pero para hacer esquejes son ideales estas ramas. Y veis, estas de aquí que salen de mitad de la rama y suben hacia arriba. Estas ramas son ideales para hacer esquejes, ya que tienen mucha fuerza. ¿Veis? Esta de aquí cortamos bien abajo y ya la tenemos. Aquí quitaríamos las hojas. Aquí arriba podemos dejar un pequeño trocito al principio, aunque al final acabará cayendo. Y ahora ya solo toca trasplantarlo. ¿Veis? Y esta igual, esta que sale de aquí del suelo, tiene fuerza. Vamos a cortarla lo más abajo posible. Lo mismo, hay que quitarle las hojas inferiores. Y aquí arriba vamos a dejar un trocito solamente. Y ya veremos cómo la trasplantamos. Y vamos a probar con esta, que tiene el tronco es un poco más viejo. Vamos a probar. Y lo mismo. Ya tenemos estos tres esquejes. Ahora toca trasplantarlos. En este vídeo vamos a ver el corte del esqueje un poquito más de cerca. Como podéis ver, en el recuadro central se marca la zona de corte, que es la zona importante. Cortamos justo por debajo del nudo. Un corte en diagonal para que absorba mejor el agua los primeros días. Luego procedemos a quitarle las hojas. Este esqueje lo vamos a hacer un poco distinto que en el resto del vídeo. Este es un esqueje que no voy a dejarle ninguna hoja, es distinto. Funcionan igual, van un poquito más lentos, pero bueno, también funcionan sin problemas. En la parte superior cortamos por encima del nudo, dejamos el nudo en nuestro esqueje. Y como podéis ver, pues así quedaría nuestro esqueje, sin hojas, y la parte inferior cortando por debajo del nudo y la parte superior cortando por encima del nudo. Y una cosa que os quería destacar, no es imprescindible, pero sí que ayuda bastante a que nuestro esqueje coja más fuerza, que es en esta parte, en el último nudo, que justo ahí se junte la rama vieja con la rama nueva. De ahí las raíces saldrán con mucha más fuerza que en cualquier otro nudo. 1, 2, 3, ¿ves? Teníamos que mirar que 3 nudos quedasen bajo tierra y otros 3 o 4 que queden sobre la superficie. Entonces habría suficiente parte para que puedan desarrollar nuevas raíces y luego en la parte superior habría nudos suficientes para que pudieran desarrollarse nuevas ramas y nuevas hojas. Así es como teníamos que hacer bien el esqueje. Y ahora os voy a mostrar cómo vamos a plantar nuestro esqueje. ¿Veis? Estos 2, 3, 4, estos 3, 4 nudos quedarán en la parte dentro de la tierra, y estos de aquí quedarán en la superficie. Hacemos un pequeño agujero con el dedo o con cualquier útil. Introducimos y compactamos la tierra alrededor
de nuestro esqueje, que entre en contacto, que no se queden cámaras de aire entre nuestro esqueje y la tierra. Hemos plantado 3 esquejes en la misma maceta, veremos cuál evoluciona mejor y nos quedaremos con ese, los otros los descartaremos. En los primeros días lo que vamos a hacer es hacerle un mini invernadero particular para que así las hojas nos aguanten más tiempo enganchadas en nuestro esqueje. Y aquí estamos, una semana más tarde. Como podéis ver, nuestro esqueje de higuera ha funcionado perfectamente y ahora vamos a trasplantarlo a un sitio un poquito más grande. Como podéis ver, finalmente de los 3 esquejes que plantamos, solo nos hemos quedado con uno. Los otros 2 los descartamos porque van un poquito más lentos y le iban a quitar fuerza al grande, que es el que había cogido mejor. Entonces, con uno en la maceta, pues ya suficiente. Y ahora vamos a proceder al trasplante del esqueje, ya que la maceta se le ha quedado pequeña y lo vamos a trasplantar a un recipiente un poquito más grande, no es un lugar definitivo porque todavía es un esqueje pequeño y mejor que evolucione un poquito más antes de trasplantarlo a suelo. Para el trasplante he elegido esta maceta, es una maceta bastante grande en la cual pues bueno, podrá evolucionar tranquilamente este esqueje. Vamos a hacerle un buen drenaje a la maceta. Hacemos unos cuantos agujeros porque la higuera necesita agua, pero no le gusta que las raíces se encharquen. Entonces vamos a hacerle un buen drenaje a esta maceta para que nuestro esqueje prospere perfectamente. Y ahora vamos a preparar nuestro sustrato para hacer el trasplante y, como siempre, una parte de sustrato universal. Ahora añadimos la perlita para darle un buen drenaje al suelo y solo nos faltará añadir un poquito de humus de lombriz para que nuestro esqueje desde un buen principio tenga una buena alimentación. Una vez tenemos las 3 partes, lo que sería el sustrato, la perlita y el humus de lombriz, ahora solo nos queda mezclarlo bien para que se reparta homogéneamente en la tierra, en la maceta. Si vemos que han quedado algún bloque compacto, lo miramos de romper para que nuestras raíces no les cueste tanto desarrollarse. Una vez que veamos que ya está todo bien mezclado, bien homogéneo, ahora ya estamos listos para ir al trasplante ya directamente a la maceta. Pues ahora vamos a tirar todo el sustrato a la maceta. Se cae. Ahí ves, todo ha quedado muy homogéneo. Tiramos toda. Incluso se nos ha quedado un poquito corto. Pues ahora vamos a hacer un pequeño agujero en la tierra para introducir el esqueje con la tierra que hay en la maceta pequeña. Aprovechamos la misma maceta para marcar el agujero. Haciéndolo de esta forma nos aseguramos de que nuestro esqueje junto con la tierra que hay en la maceta pequeña nos vaya a entrar. Ahora vamos a sacar el esqueje de la maceta con un poquito de cuidado. ¿Veis? Fácilmente ha salido. Mirad, ya se le estaba quedando pequeña la maceta. Como podéis ver, las raíces ya estaban alrededor de la parte baja de la maceta. Ha salido bastante ramificación. La higuera es un árbol que necesita mucho espacio. Y cuando lo plantéis en su lugar definitivo tenéis que ir con mucho cuidado a ver dónde lo plantáis, porque las raíces se desarrollan mucho y llegan bastante lejos. ¿Veis? Mira, este esqueje tan pequeñito y mirad las raíces que ha hecho. ¿Veis? Con el agujero que habíamos hecho con la maceta nos ha quedado perfecto. Ahora solo hay que asentarlo bien, apretar y ya tenemos el esqueje en un nuevo recipiente en el cual se va a desarrollar perfectamente durante unos cuantos meses. Apretamos bien, compactamos las raíces
¿Veis? Ha quedado perfecto. Y ahora solo queda el último paso, como os muestro siempre en los vídeos. Después de un trasplante siempre hay que darle un buen riego a nuestro esqueje. Ahora ya sí que tendríamos nuestro esqueje trasplantado y preparado para que crezca durante una temporada en este recipiente, y luego ya os mostraré cuando lo plante en su lugar definitivo. ¿Os ha gustado el vídeo? Espero que sí. Si es así, dadme un like. Como veis, ha funcionado perfectamente el esqueje de higuera. Si queréis seguir viendo nuevo contenido, solo tenéis que suscribiros, activar la campanita, o si tenéis cualquier duda, escribir un comentario debajo del vídeo y miraré a responderos lo antes posible. Hasta pronto.